Imagínate, tus creencias podrían llevarte a una guarida llena de leones hambrientos. Suena descabellado, ¿verdad? Bueno, esto no es solo un cuento, es la increíble historia de Daniel, un hombre con una fe asombrosa y una protección aún más asombrosa. Hoy nos adentramos en una de las historias más emocionantes jamás contadas a Daniel en el foso de los leones. ¡Abróchense los cinturones! ¡Va a ser una aventura salvaje! Nuestra historia nos lleva al gran imperio persa, gobernado por el rey Darío. El rey tenía un consejero predilecto, un hombre de excepcional sabiduría e integridad llamado Daniel. Daniel no solo era inteligente, era profundamente devoto de su Dios, orando 3 veces al día, todos los días. Esta dedicación lo hacía sobresalir, pero también lo convertía en blanco de ataques. Otros funcionarios del reino sintieron una intensa envidia del favor que Daniel tenía con el rey. Vieron su influencia y la querían para sí mismos. Pero tenían un problema en Daniel. Era intachable. Su historial era impecable. No pudieron encontrar ninguna falla en su trabajo, ni en su carácter. Se les ocurrió un plan malvado para volver la fuerte fe de Daniel en su contra. Conociendo el respeto del rey por su propia autoridad, estos celosos funcionarios se acercaron al rey Darío con una astuta propuesta. Sugirieron una nueva ley que halagaría el ego del rey. La ley estipulaba que, durante los siguientes 30 días, nadie en todo el reino podría rezar a ningún dios ni hombre, excepto al propio rey Darío. Si infringes esta ley, ¿adivina qué? Te arrojarán directamente a una guarida de leones hambrientos. Chalokura. El rey, sin sospechar la trampa, agradó la idea y firmó el decreto. Y según la ley persa, una vez firmado un decreto real, no podía modificarse. La trampa estaba tendida. Daniel se enteró de la nueva ley. Sabía exactamente qué significaba y a quién iba dirigida. Tenía una opción: obedecer al rey y abandonar a su Dios, o permanecer fiel y enfrentarse a un destino terrible. ¿Qué harías tú en su lugar? Para Daniel, la decisión era clara. Regresó a casa, abrió las ventanas que daban a Jerusalén, como siempre, se arrodilló y oró a Dios, como lo había hecho todos los días de su vida. No se escondió, no transigió. Su fe no era un asunto privado que se practicara en secreto, era la esencia misma de su ser. Los funcionarios intrigantes estaban observando, por supuesto, sorprendieron a Daniel en pleno acto de oración y corrieron hacia el rey. Daniel, dijeron, el hombre a quien tanto favoreces está desafiando tu decreto, está orando a su Dios. El rey Darío quedó devastado, comprendió que lo habían engañado, que su afecto por Daniel había sido usado en su contra. Pasó todo el día buscando una escapatoria, una manera de salvar a su consejero de confianza, pero la ley era irreversible. Sus propias palabras desafían tanto tu decreto. Está orando a su Dios. El rey Darío quedó devastado. Comprendió que lo habían engañado, que su afecto por Daniel había sido usado en su contra. El rey pasó todo el día buscando una escapatoria, una manera de salvar a su consejero de confianza, pero la ley era irreversible. Sus propias palabras lo habían acorralado. Con gran pesar, el rey tuvo que dar la orden. Mientras Daniel era conducido al foso de los leones, las últimas palabras del rey estuvieron llenas de un destello de esperanza. Que tu Dios, a quien sirves tan continuamente, te libre. Daniel fue arrojado al foso de los leones, y una gran piedra fue rodada sobre la entrada, sellada con el anillo del rey. No había escapatoria. Imagina la escena: oscuridad total, olor a polvo y depredadores. El sonido de la respiración agitada de las poderosas bestias que te rodean. Aquí es donde Daniel pasó la noche. Para la mayoría, sería una noche de puro terror, sus últimos momentos en la tierra, pero para Daniel, fue una noche de intervención divina. Mientras tanto, el rey Darío no podía dormir. Pasó la noche ayunando y preocupándose, absorto en el destino de su amigo. Rechazó cualquier entretenimiento y sintió el peso de su decisión. La incertidumbre era insoportable. Acababa de enviar a un hombre inocente a un final horrible. Tan pronto como el sol comenzó a salir,
El rey se apresuró a ir al foso. Su voz estaba llena de angustia al gritar: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, rescatarte de los leones?» Esperó, con el corazón latiendo con fuerza en el silencio. Y entonces, una voz surgió de la oscuridad del pozo. Era Daniel. «Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante sus ojos. Nunca he hecho nada malo ante ti, oh rey». ¿Se imaginan el alivio y la alegría del rey? ¡Fue un milagro! Los leones, conocidos por su ferocidad, habían sido tan mansos como gatitos. Daniel fue sacado de la guarida sin un solo rasguño. El texto dice que fue porque había confiado en su Dios. Su fe no era solo una creencia, era una confianza activa que le había otorgado la protección divina en una situación aparentemente imposible. El rey, ahora convencido del poder del Dios de Daniel, rebosaba de alegría, pero también de furia contra los hombres que habían conspirado contra su amigo. La justicia estaba a punto de hacerse. El rey Darío ordenó que los funcionarios envidiosos, junto con todas sus familias, fueran arrojados al mismo foso de los leones. Antes de que siquiera llegaran al suelo del foso, los leones, que habían sido tan pasivos con Daniel, los dominaron. Fue una clara demostración de la justicia divina y una confirmación de la inocencia de Daniel. Pero la historia no termina ahí. Este milagro impactó profundamente al rey Darío. Emitió un nuevo decreto, esta vez dirigido a todo el pueblo de su vasto reino. Declaró que todos debían temer y reverenciar al Dios de Daniel. Declaró que todos debían temer y reverenciar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, decía el decreto, y permanece para siempre. Su reino no será destruido, su dominio no tendrá fin. Anel rescata y salva. Realiza señales y prodigios en el cielo y en la tierra. Ha rescatado a Daniel del poder de los leones. De una historia alimentada por los celos, un poderoso testimonio de la fuerza de Dios se extendió por todo el mundo. La valentía de Daniel al mantenerse firme en su fe, incluso frente a la muerte, inspiró a un rey y a todo un imperio a reconocer al único Dios verdadero. ¿Qué podemos extraer de esta poderosa narrativa? Primero, es una historia sobre el triunfo de la fe sobre el miedo. Daniel enfrentó una de las situaciones más aterradoras imaginables, pero su confianza en Dios nunca flaqueó. Esta firmeza se convirtió en su escudo. Su compromiso con la oración no era solo una rutina, era su salvavidas, su conexión con la fuente de su fortaleza. En nuestra propia vida, cuando nos enfrentamos a nuestras propias guaridas de leones, ya sean desafíos en el trabajo, luchas personales o momentos de profunda incertidumbre, esta historia nos recuerda que la fe constante puede proporcionar una base de paz y coraje. Enseña que lo que parece imposible desde una perspectiva humana es posible mediante la fe. No se trata de esperar una vida sin problemas, sino de tener la seguridad de que seremos sostenidos a través de ellos. Finalmente, la historia es un testimonio de integridad y justicia. El carácter de Daniel era tan puro que sus enemigos tuvieron que inventar una ley para atraparlo. Su reivindicación final y la conversión del rey muestran que la justicia, al final, prevalece. Refuerza la idea de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil e impopular. La historia de Daniel en el foso de los leones es más que un cuento antiguo. Se trata de valentía y del increíble poder de la oración. El rey Darío pasó de estar controlado a creer verdaderamente en el Dios de Daniel, demostrando cómo la fe de una persona puede generar un cambio asombroso. Gracias por sumergirte en esto con nosotros. Si te gustó la historia, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestra próxima aventura. Estamos deseando leer tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. Mantén viva la curiosidad. Sigue siendo genial y fiel.